Gracias a RIDER, a Audiápolis, por esta gentil invitación que me realizan para conversar con ustedes respecto de un tema que es bastante interesante, que es la investigación. La investigación, los actos de investigación que realiza el Ministerio Público. El tema es muy amplio, el tema es muy complejo, el tema es ampuloso, pero vamos a tratar de hablar de lo esencial, de lo más importante, ¿sí? Vamos a tratar de tocar lo que realmente considero que es fundamental, que es gravitante, y a partir de allí vamos a atender algunas preguntas que ustedes nos puedan formular. Yo les ruego chatear, les ruego escribir lo que más o menos van opinando, lo que más o menos van queriendo aportar, lo que quieren que se aclare, porque a medida que yo voy hablando con ustedes, voy leyendo el chat y voy un poco respondiéndoles a algunos lo que me van diciendo, para hacer un tema mucho más dinámico, ¿no? Entonces, un poco así vamos a trabajar hoy día, porque antes mi idea era hacer con micrófonos abiertos con todos, pero cuando el número es tan grande, se acoplan sonidos, a veces hay audios que perdemos el control y nos perturbamos todos. Sin embargo, con el chat creo que nos vamos a manejar de la mejor forma, ¿sí? Entonces, hecha esa aclaración, ya damos inicio a nuestra sesión. Celebro que siendo más de las 9 de la noche, tenga casi 600 personas conectadas. Eso quiere decir que el Perú padece de insomnio, ¿verdad? Entonces, a esta hora normalmente no deberían conectarse tantas personas, pero miren nada más. Hay algunos que se conectan y me siguen en las clases de esta hora porque dice que soy lo que les hace dormir. Pero bueno, que cada uno se conecta con algún motivo en especial, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en esa medida vamos a tratar de capitalizar cada uno a que hemos venido. Bien, de entrada, lo primero que yo les quiero decir es que la función del Ministerio Público con el nuevo Código Procesal Penal, entre comillas nuevo, ya tiene pues casi 16 años, tiene más de 15 años, ¿cierto? La función del Ministerio Público en este Código Procesal Penal vigente, actual, es dirigir la investigación. A diferencia del viejo código, el juez dirigía la investigación. En el nuevo modelo procesal penal, el fiscal es el que dirige la investigación, es el director de la investigación. ¿Y qué implica dirigir la investigación? ¿Qué implica ser el director de la investigación? Ser el director de la investigación implica tener la caña, conducir la investigación. Esto es decidir si avanzamos, si nos detenemos, a qué dirección vamos, a quién subimos a la investigación. Miren, imagínenlo con una metáfora. Dirigir, conducir. El código dice, el fiscal conduce la investigación, dirige la investigación. ¿Y qué significa eso? Decide, toma decisiones. ¿Decisiones respecto a qué? Primero, ¿qué se investiga? Si se investiga o no se investiga. La primera decisión del fiscal es decidir si investiga o no. A partir de la noticia criminal que le llega, el fiscal decide si el hecho amerita ser investigado. Decide a quién involucra en la investigación. Decide a quién investiga. Decide por cuánto tiempo investiga. Decide con qué estrategia investiga. Decide y decide. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la importancia de dirigir una investigación? Dirigir la investigación es tener el control de la investigación. Es muy importante tener la dirección de una investigación. Y eso es una también responsabilidad grandiosa, una responsabilidad magnífica. ¿Por qué? Porque de la fiscalía va a depender gran parte del proceso penal. Claro, la etapa intermedia ya es dirigida nuevamente por el juez. El juzgamiento ya es dirigido por el juez, pero durante toda la etapa de investigación, el fiscal va a ser el director. Va a dirigir.
Hay alguien que en algún momento lo quiso discutir y quiso decir que la investigación preliminar, por lo menos las diligencias preliminares, debían ser dirigidas por la policía. Y en ese sentido se presentaron año tras año sendos proyectos de ley en el Congreso, ¿cierto? ¿Para qué? Para procurar que la policía dirija la preliminar. ¿Y cuál era el argumento? El argumento era que la policía está mejor preparada en criminalística. Particularmente fui convocado por dos fiscales de la Nación en cada vez que presentaban proyectos legislativos en ese sentido, y me enviaron al Congreso a exponer la posición del Ministerio Público respecto a que la Fiscalía debía seguir conociendo la investigación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue mi argumento más fuerte? ¿Cuál fue el argumento más contundente para yo defender la continuidad de la dirección de la investigación por parte de la Fiscalía en el Perú? ¿Cuál fue mi argumento más contundente? ¿Cuál fue? Mi argumento más contundente fue: el fiscal investiga hechos de naturaleza delictiva. ¿Me siguen? El fiscal investiga hechos de naturaleza delictiva. El fiscal no investiga infidelidades. El fiscal no es un urraco de Magali, ¿cierto? El fiscal investiga hechos de naturaleza delictiva. Y yo pregunto, ¿qué es lo mínimo que tiene que conocer alguien que dirige una investigación de un hecho delictivo? Tiene que conocer qué es el delito. Tiene que conocer cuáles son los elementos de los delitos. Tiene que saber cuándo una conducta es típica. Tiene que conocer si esa conducta encuadra en alguna norma del Código Penal. ¿O no? Tiene que conocer imputación objetiva, imputación subjetiva, causas de justificación, causas de exculpación, causas de no punibilidad. Tiene que entender de consecuencias jurídicas del delito. Tiene que entender de manera cabal derecho penal. Si no, ¿cómo investigas? Si no, ¿qué investigas? Cuando yo investigo, debo satisfacer elementos normativos. Por ejemplo, cuando investigo el delito más simple, que es el hurto, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber qué cosa es el patrimonio, para partir de ahí recabar, hacer actos de investigación para acreditar posesión, propiedad, en usurpación, qué cosa se protege, en hurto y en robo qué se protege, en estafa qué se protege. Tengo que entender cuáles son los montos mínimos, tengo que entender cuándo es delito y cuándo es falta, tengo que entender qué es el dolo en el hurto y en qué se diferencia el dolo del hurto o el dolo de la receptación del dolo del lavado de activos. Entonces, cuando me tocó exponer en el Congreso por qué debía seguir investigando la Fiscalía y no debería dirigir la investigación a la policía, sino la policía debería coadyuvar al fiscal en criminalística, claro está. Mi primer argumento fue ese. Mi primer argumento fue, cuando yo investigo a fin de buscar, recabar elementos que satisfagan o descarten elementos de un delito. Y para cuando yo busco información que satisfaga o descarte elementos de un delito, lo primero que tengo que saber es cuáles son los elementos de cada delito. Y tengo que saber qué es un delito. Y tengo que saber cuáles son sus consecuencias. Y eso, pregunto, ¿quién es el que sabe? ¿Un abogado o no? Y no cualquier abogado. Un abogado especialista en materia penal. Entonces yo pregunté muy cortésmente en el Congreso al señor ministro del Interior y a los señores congresistas que promovían este proyecto de ley, cuyos nombres no voy a mencionar, les pregunté y les dije con todo respeto, en la Fiscalía todos los fiscales somos abogados, la mayoría con maestrías, doctorados, y con muchos años de experiencia en materia penal. Y la verdad, todavía nos falta mucho aprender en penal. Quisiera escuchar al ministro, a ver que me comente cómo está la policía en penal.
cuántos abogados penalistas tienen y con qué capacitación. Si están mejor que la Fiscalía en manejo de dogmática penal, deberían ellos dirigir la investigación. La gente arrancó a carcajadas, ¿no? ¿Cómo creen? ¿Cierto? Y preguntaron, es que la gente confunde lo que es investigar con pesquisar. ¿Se entiende? La gente confunde lo que es investigar con sabuesear. A ver, vamos. Miren, cuando yo voy a una escena del crimen, ¿qué es lo que hago? Hago pesquisa, pues. ¿O no? Y cuando hago pesquisa, ¿qué hago? Seguro, pues, busco fuentes de información. Pero vamos, a ver, voy a poner el siguiente ejemplo. Miren. Llegamos a la escena del crimen porque hay un cadáver. Alguien llamó, hay un cadáver. Está colgado de una viga. Colgado de una viga. Y llega la policía, porque la policía es quien primero llega, porque a la policía es que le avisan, a la policía es que le dan parte, la policía es que toma contacto con la noticia criminis. ¿Por qué? Porque la policía es quien está en las calles, ¿o no? Y cuando la policía tiene esta noticia criminal, ¿qué es lo siguiente que hace? Lo siguiente que hace la policía cuando tiene una noticia criminal es de inmediato comunicar al fiscal. Lo llama y lo informa al que está de turno. Y el fiscal dispone actos iniciales de investigación. Pregunto, ¿ese fiscal cuando llega a la escena tiene muchas hipótesis o no? Cuando mira, dice, a ver, ¿tiene dinero? Sí. Ah, el muerto tiene dinero, no fue robo. ¿Quién es? Ah, es un tipo que ha llegado hace 2 días al Perú. Ah, no creo que sea triángulo amoroso, es muy poco tiempo para meterse en ese tipo de problemas. ¿Tiene antecedentes por TID? ¿En qué estamos pensando ya? ¿Podría ser sicariato o no? Podría ser un ajuste de cuentas. Entonces el fiscal está en su cerebro haciendo pasar todos los delitos, que él conoce los elementos, descartando homicidio simple, sicariato, feminicidio, descartando... Y la policía está coadyuvando con el fiscal, binomio, trabajando ambos. ¿Qué está haciendo la policía? La policía está pesquisando. ¿Qué es pesquisar? La policía está peregrinando la escena, como excelentemente me dicen, está fotografiando, está tomando videos, está cogiendo muestras, está tratando de encontrar información. ¿Para qué? Para tratar de saber qué pasó. Pero yo pregunto, cuando la policía más o menos va pesquisando, el fiscal le va dando indicaciones precisas. ¿Quiero necropsia? Quiero que me realices un examen de restos de disparo por arma de fuego, manos, rostro, ropa. Quiero estar en la necropsia. Quiero mirar el cadáver. Pregunto, el que ha estado en una necropsia sabe que primero tenemos que mirar ropa. Lo primero es analizar la ropa, ¿cierto? Lo segundo es analizar por fuera. Uñas. En las uñas puede haber muchísima información. Piel, etc. Porque con las uñas a veces las personas se defienden, ¿o no? Pregunto, equimosis, el sarro, etc. Entonces la policía es fundamental en una investigación, porque la policía trabaja de la mano con la fiscalía. La policía aporta criminalística y la fiscalía aporta derecho. ¿Se entiende eso? ¿Cada uno en su tema o no? El fiscal es el cerebro de la investigación, porque el fiscal tiene que idear los actos de investigación que se tienen que realizar. Pídeme la partida de nacimiento, pídeme la partida de matrimonio, consígueme los antecedentes, chécate esto. ¿Por qué? Porque ya está pensando en los elementos del delito que tiene que satisfacer. Ya está pensando en que no le falte nada en los elementos del delito. Ya está buscando indicios concretos para probar el dolo. Un día, anécdota, un policía me preguntaba, yo le decía, pero búscame un disparo más. Pero doctor, pero le han disparado por la espalda, el médico le está diciendo eso. Yo le decía, necesito 3 disparos.
4. A ver, hay que ver el cadáver bien. Doctor Almanza, ¿y por qué le importa tanto tener varios disparos? Mira, compadre, te lo voy a explicar. Porque tengo que probar el dolo. Y las máximas de la experiencia dicen que cuando a una persona le metes varios plomazos, es que lo quieres. ¿Qué le quieres hacer? Matar, claro. Si le metes hartos plomos porque lo quieres matar, pues. Porque si solamente le cayó un plomazo, tal vez se te escapó el disparo, es un accidente. ¿O no? ¿Ven? Entonces, eso es el cerebro jurídico. Está pensando en probar el dolo, está pensando en probar cada elemento objetivo y subjetivo que pide el delito. Yo pregunto, zapateo a tus zapatos. Pregunto, ¿al fiscal lo capacitaron en algún momento en cómo allanar un inmueble, cómo reventar una puerta y meterse a una casa? ¿El fiscal tiene esa formación? ¿El fiscal tiene formación de cómo agarrarse a balazos con unos delincuentes y capturarlos en flagrancia? ¿El fiscal tiene formación en cómo hacer un registro personal, un cacheo? No, pues no. Esa formación la tiene la policía. Por eso es que la policía y la fiscalía trabajan de la mano. Cada uno aporta lo que hace, lo que conoce y la experiencia que tiene. Pero el fiscal es el conductor, es el director. Y eso tiene que estar quieto. Y eso tiene que estar quieto. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar quieto. Cada uno aporta lo que le toca aportar. El fiscal es el cerebro jurídico de la investigación. El fiscal es el que dispone qué actos de investigación se tienen que realizar, porque solo él sabe, a menos que el policía tenga, pues, conocimientos avanzados en derecho penal, solo él sabe cuáles son los elementos en el lavado de activos, pues. Solo él sabe qué cosa es la tendencia interna trascendente o finalidad relevante. Solo él sabe un asesinato, cuál es la tendencia interna intensificada. Solo el fiscal sabe a qué se refiere el acuerdo plenario o la sentencia plenaria caso 1 del 2017 cuando habla de origen ilícito como elemento normativo del tipo en lavado de activos. Solo el fiscal sabe, porque es jurídico, a qué se refiere en el feminicidio el tema del estereotipo de género. Y eso se tiene que probar o no. Para probar feminicidio, ¿qué tengo que probar? Una vez le preguntaba a cierto ser humano, ¿qué tengo que probar en feminicidio? Le decía. Y este señor me decía, porque parece que se había formado en derecho viendo televisión. Y él me decía, en feminicidio tengo que probar el odio a la mujer. Le dije, ¿perdón? ¿En el feminicidio hay que probar el odio a la mujer? Sí, porque es un delito misógino. Parece que había visto a los pitufos, había visto a Gargamel, ¿se acuerdan de Gargamel en los pitufos? ¡Odio a los pitufos! ¿Se acuerdan ya? Así, o sea, él pensaba que un feminicida era el que odiaba a las mujeres, ¿cierto? Y no, pues no. Un feminicida no odia a las mujeres. Un feminicida lo que no tolera es el estereotipo de género que tiene, que se lo quiten de la cabeza. O sea, su superioridad de macho frente a la hembra. Ese es el feminicidio. Cuando yo no tolero que me quiten de mi mente ese estereotipo de género que tengo respecto a que soy el varón, ¿cierto? Si no tolero eso, a veces cometo feminicidio. En ocasiones, cuando se dan ciertas situaciones de contexto, ciertos elementos de contexto que generan el feminicidio. ¿Ven? Entonces pregunto, como primer punto de partida, ¿quién investiga? El que sabe derecho penal. ¿Quién dirige la investigación? El que sabe derecho penal. ¿Y por qué? Porque en la investigación tiene que construir o descartar un delito. Construir un caso, que es un delito, o descartarlo. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Trabajar con varias hipótesis. Doctor, y si el fiscal no logra armar el rompecabezas, sobresee, pues hermano, archiva. Y si arma el rompecabezas, acusa, ¿no? ¿Estamos? Y doctor, ¿por qué el fiscal es el que investiga? ¿Solo porque es abogado? No, porque es tercero imparcial. Porque es neutro. Porque si investigara el agraviado, ¿se imaginan cómo fuera? Imagínense por un segundo investigando al agraviado. ¿Cómo fuera? ¿Sería una investigación o sería una venganza?
Claro, sería una venganza. Imagínense que el que tiene sangre en el ojo sea el que investiga. Eso no sería una investigación imparcial, eso sería una persecución, una cacería vengativa. Y ahí, ¿sabe Dios, Dios nos libre o no? Dios nos libre. Por eso es que está prohibido en el Perú, por lo menos, hacer investigación de parte, agraviada. ¿Por qué? Porque esa investigación de parte agraviada siempre va a perder objetividad, va a perder neutralidad. El fiscal investiga de manera neutra. Si tiene elementos, formaliza. Y si tiene más elementos corroborados durante toda la investigación, acusa. Si el fiscal no tiene elementos, ni siquiera formaliza. A veces ni siquiera abre preliminar. Si el fiscal mira, por ejemplo, que la conducta es atípica, a mí varias veces me han noticiado y me han dicho, este médico negligente ha prescrito esta medicación y mi neonato se ha afectado, se ha lesionado. Investigue, fiscal. Y cólera, no, pues no puedo investigar eso. ¿Por qué? Porque las lesiones al concebido son atípicas cuando son por negligencia. ¿Se entiende? No es delito, pues. Doctor, hemos encerrado a la persona en el hostal, con llave en el cuarto, a los dos. ¿Y por qué no se ha encerrado? Porque no es por su esposa con la que está metida ahí. Entonces yo le digo, sí, pues acá hay que investigar algo. Doctor, el adulterio no es delito, me dice el adjunto. Y yo le digo, Cholo, no estoy yendo a investigar adulterio, estoy yendo a investigar el secuestro, porque nos han encerrado a las personas ahí, ¿cierto? Les están privando de su libertad. ¿No les parece? Entonces, ¿ven? ¿Qué les quiero meter a la cabeza a todos ustedes, chicos, hoy día? Porque hoy día tengo alumnos de pregrado acá. Con solo ver las caras a mis participantes, con solo verlos, me doy cuenta que la gran mayoría de mis participantes son chicos de pregrado. Hay abogados, seguramente, también acá, bastante experimentados, a los cuales les pido las disculpas del caso por este nivel tan sencillo de la explicación que vengo dando. ¿De acuerdo? Porque estoy pensando más en los chicos de pregrado. En esos chicos de pregrado que a diario están buscando información. Y que tal vez es importante que se les explique de manera sencilla de qué se trabaja. Ya quisiéramos nosotros tener durante la etapa de investigación lo que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Contándoles mi experiencia personal, a mí me tocó hacer una pasantía oficial, me tocó estar en un tema de una investigación en Estados Unidos con los fiscales estadounidenses y con la policía de allá. Por eso es que yo no lo vi en una película en Netflix. Yo estuve con ellos trabajando y por eso es que algo les puedo contar. ¿Y qué les puedo contar? Que tenía que andar con mascarilla, yo. ¿Y saben para qué andaba con mascarilla? Si en ese tiempo que yo viajé no había pandemia, pero yo andaba con mascarilla. ¿Saben para qué? Para que no se me caiga la mandíbula y me quede con la boca abierta. Con todo lo que veía. ¿Me entienden? Créanme, autores. Con todo lo que veía. ¿Qué cosa veía ya? Cuando llegábamos a la escena del crimen, los CSI llegaban pues con una tecnología increíble. Llegaban con lámparas, con luces, con láser. Y cuando llegaban a la escena del crimen, llegaban todos los especialistas, los expertos, perenizaban, acordonaban, chequeaban el perímetro con dron, hacían. Y yo me quedaba así, mi quijada así en el piso, ¿cierto? Y mis colegas gringos me preguntaban, ¿cómo en Perú? Yo les decía, tal cual, man, tal cual, ¿cierto? Porque tú no vas a hablar mal de tu tierra estando fuera, ¿cierto? Tal cual. Si yo le contara que mi CSI llega en combi y con reactivos inexistentes y les digo que me traigan luminol y no tiene, se ponen a llorar o no me creen. Si yo le contara. Entonces, ¿ven? Eso es abordaje de escena allá en Estados Unidos. Así llega la policía a la escena.
Entonces, pues obviamente ahí pues es más, la investigación en Estados Unidos, para que todos ustedes que me están escuchando lo tengan claro, la investigación en Estados Unidos es secreta. ¿Qué quiere decir? El último que se entera que lo están investigando es el investigado. ¿Hasta qué momento? Hasta que la fiscalía termina de investigar. Solo cuando la fiscalía termina de investigar, en ese momento se entera el investigado que lo han investigado. Ahí la policía trabaja en pared con la fiscalía. La fiscalía se encarga de dar las pautas y la policía ejecuta, ¿no? ¿Y saben qué? Esa investigación es secreta. O sea, al sospechoso lo escanean, le checan sus llamadas, sus reportes, sus secretos, le revisan aquí, allá. O sea, ya saben todo. Y cuando el fiscal y la policía terminaron de investigar, ¿cierto? Y este man está caminando en una calle y le dicen, oiga, sí, ¿usted es Frank Almanza? Sí, mano, yo. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Se le imputa tal cosa. Y tú, mientras te están enmarrocando, les preguntas, ¿me van a investigar? ¿Y sabes qué te responden? No, hermano, ya hemos terminado de investigarte. ¿Entiendes la diferencia? Y tú preguntas, y mientras te están empujando y subiendo al carro, y ¿todo me han investigado? Sí, todo. Camina, camina. Todo lo que digas pues en su contra. Tienes derecho al silencio, a un abogado, y te va leyendo tus derechos. Y cuando yo les preguntaba a los gringos, a mis pares, a los fiscales, les decía, ¿y por qué no le permiten al investigado participar en la investigación, como en el Perú? En el Perú, desde que empezamos a investigar, notificamos a la defensa y cada acto de investigación es con la defensa y lo que lo hacemos en secreto después lo hacemos saber. ¿Entienden? Y saben lo que me dijeron los fiscales. No, Frank, no, hermano, no, Cholo, acá no. ¿Por qué? Porque acá si le notificáramos al investigado que lo estamos investigando, esconde información, amenazan testigos, sabotean todo. No, no, no. Acá, cuando lo tenemos servido, frito, ahí lo agarramos. Y ahí le decimos, defiéndete lo que quieras. Tienes derecho a hacer tu investigación el tiempo que quieras. Pero cuando ya la fiscalía terminó de investigar. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque si le avisamos antes, nos sabotean la investigación. Entonces, 3 veces entonces, me preguntan, ¿y en el Perú es así? No, en el Perú, desde que el fiscal tiene un perfilado, un sospechoso, le tiene que hacer saber que le ha abierto investigación y lo notifica a todos los actos de investigación. Y los gringos abrieron su boca así como la mía estaba. Y los abogados no te sabotean y no te perjudican la investigación, los procesados, sino amenazan. No, hermano. En el Perú los niveles de ética son altísimos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces yo entre mí, ¿no? No saben cómo me sentía. Y caminaba cabizbajo, así sorprendido, como si me hubieran apaleado. No lo podía entender. Y yo decía, investigación con altísima tecnología, con policías investigadores que toditos son profesionales en otra profesión distinta a la policía. Porque para ser policía de investigaciones, ¿qué tienes que tener? Para ser policía de investigaciones necesitas un presupuesto y un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Además de policía, tienes que tener otra profesión. Ser abogado, médico, criminalista, alguna cosa distinta a la policía. Y ahí eres policía de investigaciones y ganas un sueldazo. Entonces yo pregunto, ¿en el Perú ganan un sueldazo? No. ¿Tienen otra carrera además? No. No es la regla. Pregunto, ese nivel de policía, con esa tecnología, con esa ciencia, y a eso súmale investigación secreta. Obviamente, ¿lo resuelven casi todo o no? Y cuando termina la investigación, más del 90% de los casos
terminan con acuerdos. Por una sencilla razón. Si te tienen frito, servidito, doradito, arrebozado, listo, ¿tú vas a ir a juicio o vas a negociar? ¿Tú qué fueras? Por eso es que ese modelo está basado en la negociación. Por eso es que ese modelo está basado en la negociación. A mí me encantaría ese modelo en el Perú. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, ¿por qué? Tendríamos que tener esa policía. Tendríamos que tener esos fiscales. Y lo más bonito, tendríamos que tener el recurso para tener esa tecnología de investigación, ¿o no? Por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿por qué en el Perú no hay ese nivel de negociación y determinaciones anticipadas y de salidas alternativas como en Estados Unidos? Cuando me preguntan eso, yo les digo, no lo sé. Y me explican ellos y me dicen, porque en el Perú los fiscales no saben negociar. Yo pregunto, tú puedes tener las técnicas de negociación de Harvard, tú puedes tener PhD en negociación, pero pregunto, ¿cuál es la herramienta más importante para negociar? ¿Tener con qué negociar o no? Yo pregunto, yo como fiscal, si tengo una investigación endeble, casi todos los actos de investigación que realicé están temblando. Lo más importante me lo han saboteado. Y estoy con una investigación débil. ¿Qué crees? ¿Que el abogado le va a decir a su cliente negociamos? ¿O qué le va a decir? Vamos para juicio, ¿o no? Entonces, algo que yo aprendí en Estados Unidos es la mejor herramienta para negociar es tener con qué negociar, ¿no? ¿Cierto? Tener con qué negociar. Así es. Tener con qué negociar. ¿Verdad? ¿Cierto? Si tu pareja te dice, te llamó por teléfono el mecánico, y yo contesté, era mujer. Digo, ¿tu mujer ya en ese momento tiene con qué negociar o no? Ya tiene con qué negociar, ¿cierto? Ya tiene con qué negociar, claro. Yo también negociaría. ¿Dónde quieres ir? ¿Cancún? ¿Varadero? No sé. ¿No? ¿No? ¿Con qué negociar? Eso es lo mínimo que tienes que tener si quieres negociar. Sí, claro. Exactamente como me dicen en el chat, se vuelve extorsión. La negociación allá es algo así. Con las botas en la cabeza, en el piso, y te están pisando y están moviendo y te están diciendo, ¿aceptas? Y tú dices, sí. Pregunto, ¿qué te queda? ¿Tú qué fueras? Por eso es que en Gringolandia no hay la criminalidad que vemos acá. Por una razón. ¿Y cuál es la razón? La pregunta es, ¿el crimen paga o el crimen no paga? El crimen no paga, o sea, no es rentable, te van a agarrar, te van a reventar, entonces mejor me dedico a otra cosa, ¿no? ¿Acá el crimen paga o el crimen no paga? A veces pareciera que acá paga, ¿verdad? Está de más. Y la idea es que el crimen no pague. Exactamente, y la idea es que el crimen no pague. Ese es el tema. Así que ustedes, chicos que están trabajando en la universidad, que están estudiando, hagan tesis, pues, y no permitan que los engañen. Y cuando están en la universidad, hagan una tesis pidiendo alguna mejora en el código. Tal vez haya que copiar el modelo adversarial, pero copiarlo bien, copiarlo en toda su magnitud. No pretender hacer en litigación oral, acá hacen 2 cursos, cuando en litigación oral nunca vas a ver casi juicios allá. Allá no hay juicios, es rarísimo ver un juicio. Siempre cuento la anécdota de que me demoré más de 2 meses para conseguir mi primer juicio, y cuando fui a mi primer juicio, era un tema de pena de muerte, ¿cierto? Todos los casos se negociaban en esas fiscalías donde yo estaba. Todos los se negociaba y todo terminaba con acuerdos, colaboración, y agarraban a todos, porque al que lo agarraban bien, para bajarle
de los 700 años, unos 150 años, porque te condenan ahí sumatoria de penas al infinito, ¿cierto? Para bajarle pena tenía que colaborar. Y al final los terminaban agarrando a todos, ¿cierto? Y cuando llegó mi primer juicio, se los cuento, me quedé impresionado. Hasta hoy día. Lo sigo contando, eso que ha pasado años. ¿Y cuál fue mi primer juicio? Cuando ingreso a la sala de audiencias y miro que los dos procesados entran como nuestro expresidente Alejandro Toledo con overol anaranjado. Pero a diferencia de nuestro expresidente Alejandro Toledo, a estos señores los tiran al piso atrás de un biombo y los sientan allí, dos tipos que vienen como Robocop y con arma grande. Yo le preguntaba al fiscal, ¿y no era que el procesado viene con terno y se sienta al costado de su abogado? Y el fiscal me dijo, no, hermano, ese es en Netflix. Netflix es así, en Netflix, ¿cierto? Acá estamos en la vida real. Ah, qué loco, dije yo. Hasta que entró el jurado, pues, y entró el jurado, y todos de pie. Y cuando entró el jurado, tipo con su radio, el mecánico con su desarmador, la abuelita, el rasta, era el jurado. Son ciudadanos, es el pueblo. Es el pueblo. Y no, y los tipos internaditos, como vemos, no, hermano, no, así no es. Así no es. Los abogados hablan con televisores, hay cantidad de televisores, y están hablando y están exponiendo y están presentando allí, y toda esa evidencia demostrativa. Y el juez está interviniendo, ¿para qué? Para que al jurado no llegue cierta información cuando el abogado se extralimita. ¿Cierto? Y el abogado es un artista, y el fiscal también. El abogado llora, se tira al piso, salta. ¿Y por qué hacen eso? ¿Y saben por qué hacen eso? Porque en ese modelo, cuando el jurado sentencia sin motivar. Porque al jurado no lo legitima la motivación cuando te dice culpable o inocente. Al jurado lo legitima una cosa, que es que vienen del pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Por lo tanto, lo único que se exige al jurado es que todo el jurado concuerde y todos estén de acuerdo. Porque si basta uno del jurado discrepa de los demás, no hay veredicto, nuevo juicio. Es unánime. Entonces, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esa es su legitimación. En el Perú no. En el Perú no tenemos jurado. En el Perú resuelven jueces. ¿Cierto? Y ya pregunto, y cuando en el Perú resuelven jueces, ¿qué legitima a los jueces? ¿Qué legitima a los jueces? Su motivación. A los jueces los legitima su motivación. El juez se legitima a partir de su motivación. ¿Qué es motivación? Justificación. Justificación interna y externa. Interna, una argumentación coherente dentro de la lógica. Y justificación externa con premisas válidas. ¿Y cuál es la premisa mayor en toda justificación jurídica? La premisa mayor es la norma. Tienen que decirme por qué es esa norma y no otra, la que se aplica al caso. Me tienen que ahí motivar cuando hay concursos aparentes, cuando hay concursos reales, cuando hay concursos ideales. Me tienen que motivar. Cuando hay ponderación, me tienen que mirar eso. Segundo, hechos. Me tienen que decir por qué ese hecho está probado. Y me tienen que presentar cuál es el análisis de prueba indiciaria que hicieron. Para sacar ese indicio, ¿con qué lo probaron? ¿Y cómo es que ese grupo de indicios, usando reglas de la ciencia o máximas de la experiencia, me permiten inferir esa conclusión? Que me da el hecho que desconozco. Entonces esa prueba la tiene que motivar el juez en el Perú. Y con lo que lo legitima el juez en el Perú es la motivación. Doctor Almanza, hoy hemos venido a hablar de investigación. ¿Qué hace hablando de juicio y de sentencia? Solo así van a entender una cosa. Cuando yo investigo, ¿en qué debo estar pensando? En la sentencia. Porque la sentencia es motivada. La imputación
concreta, porque solo sobre lo que se imputa en investigación se puede acusar, y solo sobre lo que se acusa se puede sentenciar. Principio de congruencia. ¿Ven? Entonces, por eso es que la investigación en el Perú tiene que ser jurídica y tiene que estar dirigida por un fiscal, y tiene que ese fiscal establecer todo el dibujo de ejecución, todo el programa metodológico, porque solo así y nada más que así se va a realizar esto. Imputación concreta y sentencia motivada. Esos son los baluartes del Perú. Eso es lo que el Perú exige en un proceso penal. Es nuestro país. Doctor, ¿y usted qué cree? ¿Que el Perú o Estados Unidos es mejor en cuanto a su sistema? No sé, hermano. Pero tenemos que litigar con lo que tenemos, ¿o no? Tenemos que litigar con lo que hay. Y lo que hay en el Perú les estoy explicando hoy día, porque para eso he venido. Para explicarles lo que hay en el Perú. Y a partir de acá, quiero por un segundo, por unos minutos, compartir unas diapositivas. ¿Puedo, líder? Sí, doctor. Perfecto. Líder, aprovecha las exposiciones mías para dormir un poco, ¿verdad, líder? Un poquito más, doctor. Solamente Un poquito. de 9 a 11 porque luego explico el aula virtual. No, mentira, doctor. Muy bien. ¿Pueden ver las presentaciones? ¿Sí? Sí, doctor. Todo conforme. Perfecto. Entonces, miren, chicos, el tema es así. Cuando hacemos una investigación, la investigación es para buscar fuentes de información. Esas fuentes de información nos van a decir qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió. Y esas fuentes de información en el Perú son 4. Testigos, peritos, documentos y objetos. Por lo tanto, cuando vamos a una escena de crimen, buscamos eso. Este vaso es fuente de información, objeto. ¿Por qué? Porque tiene información. Miren, mi mano y el vaso entran en contacto. Edmund Lockhart, el padre de la criminalística, dice que cuando un objeto y una persona entran en contacto, cuando una persona y otra persona entran en contacto, cuando dos objetos entran en contacto, intercambian características. Y por eso es que en la investigación los objetos son muy importantes, porque los objetos tienen mucha información. Cuando yo agarré este vaso, ¿qué dejé en el vaso? En el vaso dejé, ¿qué dejé? Huellas. ¿Qué me llevé del vaso? Adherencias de café, adherencias del cartón. Intercambiamos características. Cuando yo agarro una pistola y la disparo, ¿qué dejé en la pistola? Mis huellas. ¿Y qué me llevé? Plomo, bario y antimonio. Eso se llama intercambio. Y cuando se buscan objetos en una escena del crimen, es para encontrar ese intercambio. A partir de ahí vamos a reconstruir lo que pasó. El cadáver lo tenemos que analizar si es que es un homicidio. Tenemos que verificar a partir de la escena qué es lo que pasó. Y por eso es que un abordaje de escena lo tiene que hacer la fiscalía y lo tiene que hacer la policía. Porque un policía tiene experiencia en criminalística. ¿Cierto? Basta que, imagínense que han querido acomodar la escena para que parezca que se ha metido un delincuente. ¿Cierto? Un policía con experiencia te va a decir con solo ver las rejas que esto está montado. Doctor, esto está montado, esta escena está adulterada. ¿Por qué, hermano? Pero acá está claro, han abierto las rejas y han abierto las rejas de la ventana y se han metido de la calle. Sí, pero doctor, pero mire para qué, ¿para dónde está abierto? Está abierto para adentro, con lo cual lo han abierto de adentro hacia afuera. Ah. Doctor, mire las huellas en la pared. Sí que tiene. Ha sido el hombre araña. Porque mire cómo están las huellas. ¿Y cómo tendrían que ser? Arrastre. Luminol, mire la sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de ahí, de la escena, vamos consiguiendo mucha información. Mucha información vamos consiguiendo a partir de la escena del crimen. Y con eso vamos reconstruyendo lo que pasó. Lo que se hace en investigación es reunir elementos de convicción. Y como les dije, se investiga de cargo y de descargo. Porque no investigo solo para perseguir, investigo también para quitarle a alguien de la investigación. Porque si encuentro elementos de descargo, pues los saco de la investigación. La investigación es para buscar información de cargo y de descargo. ¿Y para qué? Para establecer qué ocurrió, circunstancias, móviles, qué ocurrió, quién fue, qué.
preguntas básicas de la criminalística: ¿qué, cuándo, cómo, dónde, por qué? ¿Quién dirige la investigación? Les dijo el fiscal. Hay solamente algunos casos en el Perú donde hay investigación privada. ¿Y cuando hay investigación privada? La investigación privada es en casos de delitos contra el honor, en casos de corrupción de particulares. Ahí se inicia la acción como acción privada, pero normalmente la corrupción de particulares, quiero decir corrupción en el sector privado. Ahí es acción privada. Delitos contra el honor, acción privada, pero en los demás delitos la acción es pública. ¿Esto qué quiere decir? Que quien investiga es la fiscalía y normalmente lo hace, normalmente porque hay excepciones, normalmente lo hace con la policía. ¿De acuerdo? Con la policía. Lo que se hace en investigación, debemos entender, chicos, lo que se hace en investigación es algo que no sirve para sentenciar. Todo lo que se hace en investigación sirve para que el fiscal encuentre una explicación y decida a partir de la explicación que encuentra si ejerce o no la acción penal. O sea, si le pide al juez una sentencia condenatoria, una sanción, ejercicio del ius puniendi del Estado. Para eso se investiga. Los actos de investigación, todo lo que se hace en la etapa de investigación no sirve en puridad para sentenciar. La investigación no es para sentenciar. La investigación es para conseguir fuentes de información que le permitan decidir al fiscal si es que ejerce o no la acción penal. Pero no es la investigación para conseguir elementos con los que va a sentenciar. ¿Con qué se sentencia? Con lo que se consiguió en investigación y se le lleva al juez, para que el juez conozca en el juicio y a partir de ahí emita sentencia. Claro, hay excepciones como son la prueba anticipada y la prueba preconstituida, que es hecho en investigación, pero se usa para sentenciar. La prueba preconstituida es lo que es irrepetible y la prueba anticipada es lo que es impostergable. La diferencia entre prueba anticipada y preconstituida es la impostergabilidad en cuanto a la prueba anticipada y la irrepetibilidad en cuanto a la prueba preconstituida. Hay actos iniciales de investigación que normalmente los va a hacer la policía cuando captura en flagrancia, cuando hace en el momento mismo la intervención, ¿cierto? Y hay actos de diligencias preliminares que son a partir de una disposición de la Fiscalía, una etapa preliminar, y tenemos una investigación ya más formal, una investigación preparatoria formalizada. Pero todo eso es la investigación. Desde los actos iniciales que hace la policía en un caso de flagrancia hasta los casos de apertura de preliminar y actos de investigación formalizada. Doctor Almanza, ¿y dónde no interviene la policía? A ver, ¿la policía dónde no interviene? Porque acá yo les he dicho que en algunos casos se encomienda a la policía y en otros solamente lo hace la fiscalía. Normalmente no interviene la policía, aunque puede intervenir, pero normalmente no interviene en investigaciones complejas donde no hay escena del crimen. Por ejemplo, en temas de corrupción. Por ejemplo, en temas de lavado de activos. La policía interviene menos allí. ¿Por qué? Porque no es, pues, una investigación con escena del crimen. Porque los delitos de corrupción, los delitos de crimen organizado no siempre tienen escena del crimen. Los delitos de lavado de activos no tienen normalmente escena del crimen. Son delitos muy graves. Entonces, normalmente se investiga en gabinete. ¿De acuerdo? Eso quiero que entiendan. No todo es investigación con escena del crimen. Hay muchas actuaciones delictivas que no tienen escena del crimen. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. El fiscal inicia la investigación cuando le llega a su conocimiento la noticia criminal. El fiscal también puede iniciar la investigación de oficio. Esto es cuando él mismo se entera por medios de comunicación. ¿Cierto? ¿Para qué sirve la preliminar? La preliminar sirve para decidir si se formaliza o no investigación preparatoria. ¿Y para qué? Para que no se pierda información relevante, para asegurar elementos materiales de la investigación, para que no se pierda elementos importantes de la investigación, para que se asegure como corresponde a las personas involucradas. Para eso sirve. ¿Sí? ¿Cuáles son los plazos de las diligencias preliminares cuando no hay captura en flagrancia? La investigación dura, la preliminar dura 60 días, según el código. El 3342 del código dice que la investigación dura 60 días cuando no hay flagrancia. Claro, el fiscal puede poner un plazo distinto. Claro, ese plazo no puede ser, según la casación,
2 del 2008, mayor a la duración de la investigación preparatoria, ¿cierto? Pero le puede poner un plazo distinto. Y los controles del plazo, las afectaciones que se pueden hacer en la investigación a los derechos fundamentales, los va a ver el juez vía control de plazos, vía tutela de derechos. El juez en el proceso de investigación solo está como garante. Por eso dice que es un juez de garantía, es un juez de investigación preparatoria. Ese juez no está para hacer investigación. No es su rol hacer investigación. ¿De acuerdo? No es su rol hacer investigación. Muy bien. ¿Y qué ocurre cuando sí hay detenidos en flagrancia? Si el fiscal va a pedir detención preventiva o prisión preventiva y hay detenidos en flagrancia, la investigación preliminar dura lo que dura el plazo de detención. ¿Cómo así? Si la investigación dura 48 horas, cuando hay pedido prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ese es el plazo que tienes detenida la persona. La policía lo capturó y te lo pone a disposición. Tú tienes 48 horas, normalmente en otros casos tienes 10, en otros casos 15 días, dependiendo del delito. ¿Para qué? Para ejercer la formalización y ponerlo a disposición como detenido del juez si vas a pedir prisión preventiva. Por lo tanto, no es que el plazo de la preliminar dura siempre 60 días o un plazo distinto que ponga el fiscal. El plazo de la investigación dura lo que dura la detención cuando hay detenido. Y estás pidiendo prisión preventiva. ¿Por qué? Porque para pedir prisión preventiva tienes que haber formalizado investigación preparatoria. Y si formalizas investigación preparatoria, estás dando por concluido con eso la investigación preliminar o diligencias preliminares. En puridad, las preliminares son para actos urgentes e inaplazables. Ya les dije, la casación 2 de 2008 de libertad dice que no pueden durar más. La preliminar puede durar y se cuenta desde que es la persona noticiado con el delito, no desde que es notificado. La casación 599, que es la casación de fuerza popular, dice que la investigación preliminar o diligencias preliminares puede durar hasta 36 meses. ¿De acuerdo? En casos de crimen organizado. Ya les dije, y esto es importante, miren, la fiscalía y la policía son los que van a encargarse de la investigación con una actuación conjunta, coordinando, trabajando con protocolos, realizando toda una suerte de actos de cooperación. Les dije, la policía va a ser el brazo operativo de la fiscalía en la investigación, ¿cierto? Va a realizar los actos de investigación coordinadamente con la fiscalía. Y cuando termine de hacer esos actos de investigación que realiza en coordinación con la fiscalía, la policía eleva un informe. Ya no hace un atestado como se hacía antes, ahora eleva un informe. Y en ese informe no puede calificar jurídicamente los hechos porque no es jurídico. El policía no es jurídico, el policía es técnico. Y como no es jurídico, no puede calificar jurídicamente los hechos ni puede imputar responsabilidades, porque para imputar responsabilidades se tiene que ser abogado penalista. ¿Estamos? Entonces, ahí termina respecto de la preliminar. ¿Sí? Ahí termina respecto de la preliminar los comentarios que yo les quería hacer. De la preliminar. De la preliminar. Luego podemos decir que a veces se hacen actos de investigación. Miren, esto es como para hablar un mes. Como entenderán, este es el inicio del diplomado. Acá podemos hablar muchísimo. Este es el inicio del diplomado. Reader, Jacinto, me ha pedido que hoy día haga una introducción a lo que es la investigación de la Fiscalía. Pero para hacer esa introducción, ¿qué les tengo que decir? Lo que les tengo que decir es que esa investigación se puede hacer de dos formas. Se puede hacer normalmente haciendo pesquisas, llamando testigos, haciendo declaraciones, o se puede hacer limitando derechos fundamentales. Porque en esa investigación está permitida también, doctores, hacer algún nivel de limitación de derechos fundamentales. Es posible hacer investigación limitando derechos fundamentales, pero esas limitaciones tienen que hacerse como la ley manda. Si se va a limitar derechos fundamentales, se tiene que hacer, pero esa limitación de derechos fundamentales se tiene que hacer, miren, como les estaba diciendo acá, de acuerdo con el principio de legalidad. O sea, yo puedo hacer una investigación como fiscal solamente llamando a que declaren testigos, a que declare el agraviado, pidiendo información de alguna entidad, haciendo acopio de elementos en la escena del crimen. Hasta ahí no estoy afectando nada, pero en ocasiones toca
hacer investigación afectando derechos fundamentales. Toca. ¿Por qué? Porque el código lo permite. El código dice que si es indispensable restringir derechos fundamentales para esclarecer, se puede ejercer medidas limitativas con fines de investigación. El código lo permite. Doctor, ¿y cuáles serían esas medidas? Muchas. Podemos hablar de allanamientos, podemos hablar de interceptaciones telefónicas, podemos hablar de intervenciones corporales, te podemos extraer fluidos, te podemos meter rayos X, te podemos hacer investigación dentro de tu casa, te podemos ver tus cuentas, te podemos levantar tu crédito bancario, bursátil, etc. Entonces sí se puede limitar los fundamentales de una investigación, pero ¿cómo lo tienes que hacer? Como manda la ley, con las limitaciones de la ley y de acuerdo a lo que la ley dispone. 2, tiene que ser proporcional. Esto es, tiene que ser la única forma de conseguir la información. ¿Por qué? Porque si tú tienes otra forma de conseguir la información que implique no afectar derechos, debe elegirse esa forma distinta que no afecta derechos. Solo se hace investigación afectando derechos cuando no queda de otra. Cuando no queda de otra. Y siempre el pedido de limitación del fiscal motivado. La decisión que el juez dicta de limitación motivada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de afectación de un derecho fundamental. Por lo tanto, esa orden se puede dar, pero tiene que estar debidamente motivada. Y motivada en la base legal, motivada en la proporcionalidad, de acuerdo con la finalidad. Y siempre, toda medida de este tipo puede ser impugnada, porque se podría generar hasta por el juez o por el fiscal abusos, entonces una garantía es que se pueda impugnar. Pero no se olviden, las medidas limitativas con fines de investigación son inaudita pars, o sea, se ordenan sin que el investigado se entere. Y cuando se ejecuta la medida, recién te enteraste. Siempre se tiene que pedir esa medida con algunos indicios. O sea, para que el fiscal pida un allanamiento, tiene que tener indicios. Ejemplo. Yo como fiscal voy donde el juez y le digo, señor juez, necesito un allanamiento en ese inmueble. ¿Por qué? Doctor, yo tengo unos sueños y me he soñado que ahí venden droga. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el juez me va a dar la medida? ¿Va a mandar a medicina legal para que me haga un examen psiquiátrico? No, ¿verdad? ¿Qué le tengo que llevar? Indicios para que el juez me dé la medida. ¿Y qué indicios? Primer indicio. Le tengo que decir, en ese inmueble vive una persona que hemos estado haciendo seguimiento. Hemos hecho videovigilancia por fuera y hemos visto que se detienen vehículos, ingresan personas extrañas. Hemos intervenido a 2 personas que salían del inmueble y les hemos encontrado droga. Tenemos un colaborador que nos ha hecho tal cosa. Pregunto, con esos indicios el juez le ordena allanamiento, ¿me entienden? Pero si no ordena, si no hay indicios, no se ordena una medida limitativa. Y hay muchas. Hay muchas medidas limitativas que es materia de toda una maestría. No puedo yo en este momento explicar todas las medidas limitativas que pueden haber. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo, ¿cierto? Pero sí les tengo que dejar claro que se puede investigar con medidas limitativas y también se puede investigar sin medidas limitativas. ¿Sí? Pero las medidas limitativas, cuando son proporcionales, cuando manda la ley, con una debida motivación y siempre con un derecho de defensa y derecho de impugnación. Y cuando hay elementos indiciarios. De lo contrario, no cabe. ¿Cierto? Miren, en flagrancia sí te pueden hacer de todo. En flagrancia te pueden hacer un registro personal porque estás cometiendo un delito y no tiene que ordenarlo el fiscal. No tiene que ordenarlo el juez. Porque la vida del policía está de por medio. Imagínate el tipo que se está agarrando a balazos después de haber robado un centro comercial o una tienda. El tipo sabe que le espera cadena perpetua. Entonces va a hacer lo imposible porque no lo capture, hasta matar al policía. Por lo tanto, el policía, si lo tira al piso y lo pisa y ahí lo golpea y le saca las armas que tiene escondidas, estará esa violencia perfectamente legitimada. ¿Por qué? Porque yo no le puedo al policía pedir que le diga al delincuente, oiga usted, por favor, ¿podría ser tan amable de alcanzarme su arma? No creo, ¿verdad? Entonces tiene que haber algún nivel de violencia legítima de alguna intervención en flagrancia. ¿Cierto? Y ahí tiene que haber un cacheo. Ahí tiene que haber una revisión por fuera. Créanme, doctores,
Todo esto es un tema amplísimo que ustedes en este diplomado lo van a ver, todas las medidas una por una, porque cada medida tiene requisitos. Las intervenciones corporales, los registros personales, las incautaciones, los allanamientos, tienen requisitos, presupuestos, características que es imposible abordar en una sesión de presentación. Eso no lo podría hacer yo en una sesión de presentación. Pero sí les puedo ya dejar planteado el tema. Entonces, durante esta investigación se puede hacer todo eso. Y cuando ya realicé y terminé de hacer los actos de investigación que la ley me permite, que son muchos, ¿cierto? Ya puedo tomar mayores decisiones. ¿Y qué decisiones se pueden tomar? Y ya voy cerrando con esto la conversación de hoy día. Si se formaliza investigación o se archiva el caso. Y cuando se formaliza investigación, o sea, sea una investigación más formal, cuando hay indicios del delito, cuando hay indicios de la participación, cuando la acción penal está vigente porque no ha prescrito, cuando está individualizado el presunto autor y cuando se satisfacen todos los requisitos de procedibilidad. Eso se necesita para formalizar una investigación. Eso se necesita, lo que está en la diapositiva, para formalizar una investigación. Indicios de un delito, indicios de intervención del investigado, individualización del imputado, vigencia de la acción penal que no haya prescrito y que se hayan satisfecho todos los requisitos de procedibilidad. En una formalización de investigación tiene que estar una tipificación concreta, pueden haber tipificaciones alternativas, el código permite formalizar con calificaciones alternativas, de ser el caso el nombre del agraviado, y disponer ya las diligencias en investigación preparatoria formal, que no se pueden repetir, no pueden ser las mismas que se hicieron en preliminar, porque la preliminar forma parte de la preparatoria. ¿De acuerdo? Esa imputación todavía es una imputación inicial porque se va a seguir investigando, todavía es una investigación genérica, no es circunstanciada, porque el código dice artículo 331, y lo voy a leer, la finalidad de la investigación preparatoria es 331, y lo voy a leer. La finalidad de la investigación preparatoria es, miren, dice, la investigación preparatoria, miren, si no mi código se escapa, la investigación preparatoria 321, segundo párrafo, dice, 321, escuchen bien, dice, la investigación preparatoria tiene por finalidad determinar si la conducta es delictuosa, circunstancias o móviles de la participación, identidad de los partícipes, de la víctima, daño, etc. Entonces, todos esos detalles, circunstancias, precisión, grado de participación, lo debo tener ya cuando acuse. Para formalizar, ¿qué cosa basta? Basta hechos concretos que constituyan delito, hechos concretos que vinculen a la persona. Pero todavía circunstancias precisas, participación delictiva, tipificación definitiva, eso lo iremos viendo con el devenir de la investigación. ¿Por qué? Porque una investigación es variable, porque una investigación es progresiva, como lo dice excelentemente el Acuerdo 2 del 2012. Sin embargo, se hace ya esa precisión. Cuando se formaliza investigación preparatoria, ¿cuál es el efecto? El efecto fundamental de la investigación preparatoria formalizada es suspender la prescripción. Claro, es una suspensión entre comillas, porque es una suspensión que, según las casaciones, es una suspensión, y los acuerdos plenarios es una suspensión, según el 1 del 2010, el 2 del 2012, el 3, ¿qué dice? Es una suspensión en realidad que más parece una interrupción, porque es el máximo más la mitad del plazo de la suspensión. Al ser así, es una interrupción y no una suspensión. ¿De acuerdo? Si es que el fiscal formaliza, ya no puede archivar sin que el juez rubrique. Sin que el juez rubrique. Porque a nivel preliminar se puede archivar sin que el juez se entere. Pero cuando el fiscal formaliza, para el archivo necesita la rúbrica del juez. Doctor, ¿la autorización? No, la autorización no, la rúbrica del juez. ¿Cómo así, doctor Almanza? ¿Qué barbaridad usted está diciendo? No puede, o sea, el dueño, amo y señor de la acción penal, ¿quién es?
el fiscal. Si el fiscal decide no acusar, no hay ninguna fuerza sobre la tierra que lo obligue a acusar. Doctor, o sea que si el fiscal decide formalizar, perfecto. Pero si el fiscal decide sobreseer, después el juez no le puede ordenar que acuse. No, hermano, jamás. Nadie le puede ordenar al fiscal que acuse, a menos que sea otro fiscal superior. Tal vez, así sí. Pero dentro de la fiscalía. Doctor, entonces cuando hay pedido de sobreseimiento, ¿es definitivo? Si el fiscal dice sobreseo, se acabó, hermano. Doctor, pero el juez puede pedir una investigación suplementaria. Sí, pues, pero después de la investigación suplementaria, el fiscal viene y le dice, igual quiero sobreseer. ¿Entienden? El juez no lo puede ordenar a que acuse. Por eso yo digo que el sobreseimiento lo que se requiere es la rúbrica del juez. Pero no, el juez no decide el sobreseimiento. El fiscal es el que decide el sobreseimiento. Y el juez no decide por una sencilla razón. Porque si el fiscal decide el sobreseimiento, el juez no le puede ordenar que acuse. Ya está, se acabó. Lo máximo que el juez puede hacer es elevar en consulta a su superior. Pero si su superior está de acuerdo con el fiscal, terminó. ¿Cuánto tiempo dura la investigación preparatoria formal? 120 días en casos simples, 8 meses en casos complejos y 36 meses en crimen organizado. Prorrogables todos estos plazos por 68 meses y 36 meses más. Si es que el fiscal abusa de los plazos, control de plazos por parte del juez. El juez, en ese caso, lo que hace es decirle al fiscal, termina tu investigación. Doctor Almanza, ¿el juez puede concluir la investigación del fiscal? No, hermano. El juez le puede pedir que el fiscal concluya su investigación. El juez jamás puede dar por concluida una investigación por una razón. Y eso es porque no dirige la investigación. Pues. Lo que el juez puede hacer es decir al fiscal, concluye tu investigación en el plazo tal. Doctor, y si el fiscal no lo hace, tendrá que mandarlo a control interno, pero el juez no puede concluir la investigación. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque el juez no es el director de la investigación. Bueno, por eso. ¿Sí? Entonces, hay que entender acá también los plazos razonables según la Corte, que tienen que ver con criterios de duración, cantidad de procesados, conducta de autoridades judiciales, conducta del investigado y todo eso, ¿cierto? Todas las diligencias que se hagan en la preparatoria tienen que ser pertinentes y útiles, ¿sí? Pertinentes y útiles. Termino, doctores, perdónenme, por extenderme hasta altas horas de la madrugada del día de hoy. Durante la preparatoria no se repite lo que se hace en preliminar. ¿Por qué? Porque la investigación es única. Yo no puedo volver a hacer lo que hice en preliminar. Lo que puedo hacer es ampliar una declaración, un peritaje, ampliar, pero no volverlo a hacer, ¿cierto? Para incorporar nuevos elementos o cuando hay defectos, ¿cierto? La Fiscalía puede ordenar conducciones compulsivas, se puede ordenar, el artículo 66 permite a la Fiscalía ordenar conducciones compulsivas, ¿cierto? La Fiscalía, además, puede realizar actuaciones que la defensa le solicite, porque no nos olvidemos de una cosa para ir cerrando esta conversación, la investigación es de cargo y de descargo. Por lo tanto, en la investigación no solamente buscamos hacer actos de investigación de cargo para acusar, sino también para sobreseer. ¿Por qué? Porque si el fiscal decide sobreseer, es su decisión también, pero eso es sobre la base de lo que se acogió en investigación. ¿Cierto? Muy bien, doctores, termino diciendo esto. No se puede pedir medidas de coerción con fines tuitivo-coercitivos, con fines cautelares y con fines de aseguramiento probatorio si no se ha formalizado. Las únicas medidas que se pueden pedir sin haber formalizado son las medidas limitativas de búsqueda de información. Por lo tanto, se requiere formalizar para pedir ese tipo de medidas coercitivas. ¿Cierto? No se puede hacer prueba anticipada si no se ha formalizado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo concluye la investigación? Cuando se cumple el plazo. O cuando el fiscal dice, y nadie se opone, porque el abogado defensor se puede oponer porque quiere hacer su investigación, a que sea alcanzado el objeto. ¿Sí? Como dijo mi ex, lo dejamos ahí. ¿Cierto? Hasta aquí nada más. Sin embargo, vamos a responder las preguntas del chat.
¿De acuerdo? Vamos a responder las preguntas del chat, que veo que son muchísimas. Reader Jacinto, ¿tengo tiempo Sí, para responder preguntas del chat? sí, doctor, tiene todo el tiempo que guste, bienvenido. Nosotros nos quedamos. Pero en el interno me está diciendo, termina ya. Mentira, mentira. Estoy bromeando. No, por favor. Muy bien. Doctores, esta es una sesión inaugural, esta es una sesión de inicio, esta es una sesión en la cual queremos nosotros simplemente hacer una primera aproximación a lo que es la investigación, una primera aproximación a lo que es el proceso penal, ¿cierto? Yo sé que van a tener muchas sesiones bastante interesantes, ¿cierto? Y si la generosidad de Reader así lo permite y de Udiápolis, me invitarán en otra sesión más, ¿verdad?